Cantábamos recién, en ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra esperanza. ¿Qué tema, no? El tema de la esperanza es un tema, porque podemos cantar sin tener esperanza. De hecho, vamos a ver de un hombre que, aunque su nombre era una declaración acerca de Dios, se nota que no lo marcó mucho en su vida, pero hemos estado estos días meditando, leyendo en el libro de Ruth, y como venimos hablando de la iglesia también, hemos venido hablando acerca de orar por aquellas personas que, habiendo conocido al Señor, se han alejado del Señor, de su casa, de entre nosotros, o no, puede ser de otra parte de la iglesia del Señor, pero que haya en nosotros este deseo, esta oración ferviente y este amor por aquellas personas para que se vuelvan al Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Y es interesante que el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios a través de la Escritura, tiene que ver con que no importa en la situación que hayas caído, no importa en la necesidad que vos te encuentres, no importa tanto en la situación de desprotección que vos te encuentres, del fracaso en el que te encuentres, porque Dios tiene poder para rescatarte de ahí, sacarte de ahí, redimirte, restaurarte. Y he mencionado el martes que el libro de Ruth es un libro que el mensaje tiene que ver con rescate, con rescatar a las personas, en este caso como Ruth, necesitadas. Así que vamos a ver algunas cosas hoy. Mi deseo y mi oración es que el Señor pueda hablarnos y mientras podemos aplicar algunas cosas a nuestra propia vida, pero no dejar de pensar como iglesia en aquellas personas que, habiendo conocido al Señor, se han alejado, para que no dejemos de orar, no dejemos de interceder. De esto hablamos el viernes también, de lo que es que somos sacerdocio santo. Así que esta historia de Ruth, quienes han seguido la lectura, se sitúa alrededor del 1100 a.C., en el tiempo de los jueces, dice el capítulo 1, versículo 1. Se habla ahí de ese tiempo donde justamente el pueblo de Dios, después de haber conquistado la tierra de Canaán, se olvida de Dios. Lo que de alguna manera puede ocurrirnos a muchos de nosotros después de haber gustado algunas cosas de Dios, olvidarnos de Él y caer como consecuencia de olvidarnos de Dios, de abandonar a Dios, caer en una serie de situaciones que algunos de nosotros las conocemos. Y el pueblo de Israel también. Así que es una historia de donde Dios redime, donde Dios rescata, especialmente a algunas personas, en este periodo de los jueces. Y como todos los nombres hebreos tienen un mensaje, una enseñanza en el mismo nombre, es muy interesante poder prestar atención a estos nombres que se mencionan acá, porque su significado también es una enseñanza para nosotros. Aconteció, Ruth, capítulo 1, versículo 1. En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Este hombre se llamaba Elimelec. Vamos a los nombres. Belén significa casa de pan. Casa de pan. En una región donde había gustado de la bendición de Dios, Belén, había recibido de la provisión de Dios, hoy no había pan. Significa casa de pan y sin embargo hay hambre en Belén. Así que había un hombre que decide irse a vivir a otra tierra, lejos de Dios, lejos de la casa de Dios, lejos del pueblo de Dios. Tenemos lo primero para notar en esta situación, y es interesante que Elimelec significa Dios es mi rey. Ese es el significado del nombre Elimelec.
Ahora, mientras Elimelec significa Dios es mi rey, Elimelec decide irse lejos de Dios a una tierra desconocida, a una tierra lejos del pueblo de Dios. Y no espera en las promesas de Dios. Se aleja de Dios y se aleja de las promesas de Dios porque Dios había prometido bendecir a su pueblo. Y Elimelec es parte del pueblo de Dios. Lo alcanza la bendición de Dios. Sin embargo, porque hubo falta de pan, hubo hambre en la tierra de Belén, Elimelec dice: yo tomo mi señora y mis chicos y me voy. Deja el lugar de bendición, el lugar de las promesas de Dios. Cree Elimelec que en la tierra extraña, en la tierra de Moab, va a poder satisfacer sus necesidades, su hambre. Elimelec cree que confiar en Dios no es suficiente, esperar en las promesas de Dios no alcanza a Dios como proveedor en la tierra prometida, sino que va a otro lugar a buscar. No me quiero detener mucho en lo que significa Moab, pero la ciudad fue fundada por un hombre que arrancó con un incesto. Así que para los propios judíos, la tierra de Moab es una tierra contaminada por el origen. Sin embargo, este hombre, cuyo nombre significa Dios es mi rey, va a esa tierra contaminada en busca de saciar su necesidad. Y acá es lo primero que podemos notar para nosotros, ¿no? Porque muchas veces, alejándonos de Dios, dejando de confiar en Dios, dejando de creer en las promesas de Dios, y puede ser, o sea, el hambre era real, no era inventado, el hambre era real. Había necesidad en la tierra, pero no le alcanza a Elimelec la fe para creer que Dios le va a proveer. Y entonces él sale a buscar. Esto es figura también de cuando nosotros, conociendo algo de Dios, habiendo gustado de las cosas de Dios, salimos a buscar, saciar nuestras necesidades, nuestro hambre espiritual, nuestro deseo de, ponerle el nombre que vos quieras, a ese de, lejos de Dios. Y no solamente lejos de Dios, sino lejos del pueblo de Dios. Interesante eso. Elimelec decide, y en un término de unos 10 años, fíjese que poco tiempo, no solamente perdió la identidad con Dios y con el pueblo de Dios, permaneció lejos de Dios, lejos de Israel, sino que en un término de 10 años muere él y mueren sus 2 hijos. Terrible, ¿eh? Uno de sus hijos se llamaba Kelión, que significa agotamiento. El otro hijo se llamaba Malón, que significa enfermedad. Y lejos de Dios y de su pueblo. Porque uno podría estar agotado, pero lejos de Dios es una cosa y cerca de Dios es otra. Uno podría estar enfermo, pero estar cerca de Dios es una cosa. Y cerca del pueblo de Dios también. Y lejos es otra. Sin embargo, este hombre toma esta decisión y al cabo de 10 años, lejos de Dios, contaminado con los moabitas. De hecho, ellos incurren en desobedecer una ley de Dios, un mandato de Dios en la ley que decía que no debían casarse con hombres o mujeres de otra nación, para no contaminarse. Así que los 2 hijos de Elimelec se casan con 2 mujeres moabitas. Así que
En estos 10 años, la cabeza del clan, porque se manejaban en clanes. Bien, voy a introducir algo acá para poder entender. En una cultura oriental, nómade, se manejaban así, como tribus, se movían de esta manera. Entonces, los clanes, era la cabeza del clan, era el hombre, el varón, seguían sus hijos, y tenía que seguir la descendencia y tenía que seguir el nombre. Si no, era muy complejo. Nada que ver con nuestra sociedad, para entenderlo mejor. Así que en ese contexto, Dios había previsto y provisto a través de los consejos en la ley para que muchas cosas tuviesen cierto orden, porque Él está formando una nación cuando da la ley. Para que podamos entenderlo, porque algunas cosas no serían aplicables entre nosotros, como vamos a ver. Pero vuelvo a estos dos errores que comete Elimelec. No confiar en Dios, alejarse de Dios y alejarse del pueblo de Dios, de la casa de Dios. Es interesante y he hablado acerca de esto, así que vuelvo porque sigo en el mismo tema yo. Cuando nosotros nos vamos alejando de Dios sin darnos cuenta, quizá sin darnos cuenta, también nos vamos alejando del pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios uno puede recibir cierta ayuda, cierta, llamarle contención, que esta es la palabra nueva, de moda. Pero podemos recibir el acompañamiento, como dice la Escritura, en tantos lugares, el hecho de unos a otros, de ayudarnos unos a otros, de apoyarnos, todos unos a otros. Cuando yo me alejo primero porque aparentemente Moab, en ese momento, la tierra de Moab, para Elimelec era una tierra interesante. Por eso se fue. Como a nosotros nos pueden parecer interesantes otros lugares, otra tierra, llamale, lejos de Dios y lejos del pueblo de Dios. Hemos probado ya, algunos ya sabemos de qué estamos hablando. Por la misericordia de Dios estamos acá, hoy. Alejándose de Dios y de la casa de Dios. En el versículo 13 del capítulo 1 hay un tema interesante. Cuando se produce este diálogo entre Noemí y sus nueras, porque ya murieron los varones de la casa, pero la segunda parte del versículo 13 dice: no, hijas mías, o sea, no se queden conmigo, váyanse, le dice, ustedes son jóvenes, pueden casarse otra vez, ¿qué van a hacer al lado de una vieja? Le dice eso. Y si yo pudiese volver a tener hijos, ¿qué? ¿Cuánto tienen que esperar ustedes por volverse a casar con un hijo mío? Algunos tienen problemas con la edad, pero Noemí parece que lo ve. Pero en el versículo 13, la segunda parte dice: pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Dice Noemí a las nueras: la mano del Señor se ha levantado contra mí. 10 años después. Y acá hay otro error, muchas veces nuestro también. Porque ¿quién se alejó? ¿Quién se fue? ¿Quién tomó la decisión? ¿De quién fue el error? De Elimelec. Quien decidió irse, alejarse de Dios. Sin embargo, en la amargura que está envuelta Noemí, ella dice: la mano de Dios está contra mí. No es la mano de Dios, es la consecuencia de las decisiones que tomó Elimelec. Y ella lo siguió. Claro, no nos gusta a nosotros pensar en las consecuencias, preferimos echarle la culpa al Satanás, ¿no? No, acá no es Satanás. Son las decisiones. El hijo pródigo, cuando se va de su casa, en la parábola, él decide irse. Y decide volver. Porque, justo hablando del pan, ¿no? Que el hijo pródigo dice en la parábola: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo estoy comiendo las sobras de los cerdos. ¿Fue Dios o fue la consecuencia de su decisión? Cada vez que nosotros tomamos decisiones, algo va a ocurrir. Y la decisión que tomó Elimelec en su momento, ya fallecido ahora, es que él no decidió por lo que Dios había dicho.
cuando nosotros nos alejamos de Dios, comenzamos a vivir una serie de situaciones, frustraciones, y he mencionado no hace mucho, hace un par de domingos atrás, que nosotros podemos estar lejos de Dios aún estando acá adentro. Ya lo he dicho también. Así que nos cabe a todos esto. Pero Elimelec había decidido, pero Noemí interpreta que es la mano de Dios que está contra ella. Y no tiene que ver Dios acá. Ahora insisto en lo que mencioné. La idea bíblica a lo largo de toda la Escritura es que Dios, sea la situación en la que fuere, Él está dispuesto a rescatarnos. Así que eso debe alentar nuestro corazón, porque sea cual fuera hoy nuestra situación, la idea de Dios es la misma. Él nos quiere sacar de ahí, de la desprotección, rescatarnos, redimirnos, liberarnos, restaurarnos, sanarnos y volvernos a un lugar donde quizás no nos tendríamos que haber ido, de estar al lado de Dios. Cuando Dios había previsto que las hijas, los hijos de su pueblo no se mezclen con otras naciones, no era por un mero sectarismo étnico o social, por estatus social. Era ¿por qué? Porque la cosmovisión de los otros pueblos iba a terminar afectando la fe de sus hijos. De la misma manera que si nosotros, sea que armemos pareja, lo que vos quieras llamarle, o las amistades, Santiago va a decir la amistad con el mundo y la amistad contra Dios. ¿Acaso no lo saben? Dice Santiago. Medio duro Santiago, ¿no? Pero tiene que ver con que en el lugar donde nosotros estemos y con quienes estemos terminará afectando nuestra cosmovisión. En el versículo 15 dice: entonces Noemí le dijo a Ruth: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Volvé vos también. ¿A dónde volvió la cuñada? A su pueblo y a sus dioses, porque nunca tuvo que ver con Dios. Sin embargo, un hijo de Dios, uno de los hijos de Elimelec, se casó con esta mujer, con alguien que no tenía nada que ver con Dios. A veces hablaba con alguien en estos días, ¿no? Y esos disfraces que nosotros le ponemos a algunas situaciones, ¿no? Personas que dicen, es buenísima o buenísimo, es un pan de Dios. No es este pan de Belén. Lo único que le falta, todo. Le falta todo. Pero bueno, nosotros la acomodamos. Así que a 10 años hay 3 mujeres viudas que para esta época era la peor situación social que podía haber. Solas, viudas, pobres. Sin la presencia de Dios porque se habían alejado y sin el pueblo de Dios porque se habían alejado. En un contexto social de este tiempo, la única posibilidad que tenían las mujeres era de prostituirse, simplemente para sobrevivir. Complicado, ¿no? Versículo 6, del capítulo 1. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Noemí se había enterado que en Belén ahora hay alimento. Dios cumplió la palabra. Sin embargo, ella está tan lejos. Fuera de Dios no hay alimento. No hay nada que sacie. No hay nada que sacie. Y ahora Noemí, en su amargura, en su tristeza,
se entera que ahora hay pan en Belén, así que por eso decide volver. No hay vida plena, no hay propósito en la vida, no hay sentido de la vida fuera de Dios. Y se entera que Dios ha visitado a su pueblo con pan. Hay provisión ahora, ¿dónde? En el pueblo de Dios. Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Como dice el Salmo 133, es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están, el pueblo de Dios. Por eso seguiré diciendo, no es sin el pueblo de Dios, es con el pueblo de Dios, porque ahí Dios bendice. Entonces, ahora esta mujer se entera, Noemí, que hay provisión, decide volver, por eso se da la conversación, le dice a los dos nueros, ustedes quédense, no se hagan problema, vuélvanse a casar, no hay problema. Alguien los va a casar, no se hagan problema, vuélvanse a casar. Orfa, una de sus nueras, significa la que da la espalda, la obstinada. Eso significa Orfa. Y como leíamos en el versículo 15, ella decide quedarse en su tierra y con sus dioses. Noemí, acá hay tres reacciones muy interesantes, ¿no? Primera la de Orfa, que ella da la espalda y dice, bueno, gracias, hasta acá, te acompañé, 10 años, yo voy a ver qué hago. La segunda reacción es la de Noemí, que Noemí significa placentera. Sin embargo, ella pide que la llamen Mara, que significa amarga. Oh, qué estado de ánimo, ¿no? Noemí significa placentera, pero dice, no, llámenme Mara, que significa amarga o amargada. Decide volver, como leíamos en el versículo 6, a la casa, a Belén, a la casa de pan, pero llena de amargura, echándole la culpa a Dios de lo que pasó. De lo que le pasó. Que no es poco lo que le pasó, ¿eh? Porque en 10 años perder al esposo, uno diría, bueno, no sería mucho. No, pero los dos hijos, además, es perder todo. Y en una sociedad de este tiempo era perder todo literalmente, porque no había ningún tipo de sostén. No había la continuidad de la descendencia, no había nada, porque no tenían hijos. Estos muchachos, dice una versión más antigua, dice que ella estaba dolida por la muerte de sus niños, lo que da la idea de que habían muerto muy jovencitos, sus dos hijos. Decide volver, echándole la culpa a Dios de lo que pasó, en vez de reconocer que fue la decisión de su esposo, o el error de su esposo, la mala decisión de su esposo y de ella también, en no confiar en Dios en su promesa, en alejarse de la casa de Dios, que era la casa del pan, alejarse del pueblo de Dios, donde hay bendición. ¿A quién culpamos nosotros de lo que nos pasa? Y la otra reacción es la de Ruth. Ruth significa compañera. Y ella decide acompañar esos famosos textos que hemos leído tantas veces y conocemos tanto, ¿no? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Linda no era, ¿no? Pone su fe en Dios, una moabita. Lo que esto abre la puerta también, porque uno piensa en los gentiles, nosotros luego de Jesús, ¿no? Pero ya acá hay una gentil, alguien que no es del pueblo de Dios, que pasa a ser pueblo de Dios. Y no solamente pueblo de Dios, está en la descendencia, en la línea genealógica del Mesías. Impresionante. Pone su fe en Dios y vuelve también, acompaña por amor a su suegra. Versículo 19.
En el 18 dice que como vio la insistencia de Ruth, la dejó, no le dijo nada más. Así que caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió, cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Seguía con el tema. Seguía con el tema, Noemí. Y en algún momento nosotros debiéramos, delante del Señor y por nosotros mismos, pararnos, detenernos y reconocer quién es el responsable de cómo estoy. Noemí sigue culpando a Dios. Y bueno, literalmente dice, no me llamen más placentera, llámenme amarga, porque Dios me dejó amargada. ¡Epa! Uno dice, bueno, echarle la culpa a una persona, echarle la culpa a alguien, pero echarle la culpa a Dios, sí, es más común de lo que creemos. Y quizá nosotros lo hayamos dicho, no, lo hemos hecho también, quizá. El pueblo se emociona al ver a Noemí. La estarían esperando. Y vuelvo a la iglesia. Qué alegría ver cuando alguien, ¿no? Regresa. ¿Te alegra? Si no te alegra, va a tener que hablar con Dios, porque a Dios lo alegra. Qué alegría es. Y eso es lo que vivió el pueblo. Ahora, mientras el resto de las mujeres que la vean Noemí se alegra, ella sigue sin alegrarse. Sin embargo, Dios va a traer a través de Ruth el consuelo y la restauración también de Noemí, no solamente de Ruth. Y luego aparece Boz. Boz significa en él está la fuerza, no en vos, sino en Dios. En él está la fuerza. Este hombre era un hombre rico, dueño de campos. Y Dios, en su providencia, la lleva a Ruth a que recoja algunas espigas ahí en los campos de Boz. Mientras Noemí sigue amargada, dice que va a espigar a los campos de Boz, Ruth. Y es interesante, ¿no? Ruth no tiene ni idea de lo que Dios va a hacer. Ruth no tiene ni idea. Ella es una mujer pobre, viuda, y una de las leyes que Dios había dado para provisión de los más necesitados, la idea de Dios siempre fue que no haya ningún necesitado en su pueblo. Esa es la idea de Dios. Así que Dios había previsto en una de las leyes que cuando las personas, en este caso como vos, cosecharan los granos, no junten todo. Que lo que se cayera lo fuesen dejando, porque ahí iban a venir las viudas, los huérfanos, los forasteros, los pobres. Y ese iba a ser el sustento. Así que Ruth va a eso, a buscar eso. Dice el relato, no nos vamos a meter, pero si vos vas leyendo la meditación, si no son 4 capítulos, ¿viste? No te me pongas a leer ahora, pero léelo. Dice que en un momento vos dijo, ¿quién es esa chica que anda ahí? Se nota que Ruth tenía algo que le hacía destacarse. Y no era la ropa, no era la marca de la ropa, estoy seguro. Para Dios, cualquier situación será propicia para restaurar, rescatar, redimir
bendecir. Sin importarle a Dios cuánto haya sufrido, cuán desprotegido o desprotegida pueda estar. Dios va a usar cualquier situación para sacarte de ahí y ponerte en un lugar. Dios siempre va a actuar. Ruth está en la peor categoría que podría estar una persona en ese tiempo. Viuda, extranjera y pobre. En ese tiempo era peor que ahora. Había dos leyes dadas por Dios en la ley. Una era la ley de las cosechas que acabo de mencionar, que era esto que era la provisión para los más pobres, para los más necesitados, para que nadie quede afuera del sistema, de la provisión de Dios, del rescate de Dios. Pero es interesante que Dios no la trajo a Ruth hasta acá para vivir de las obras. Ruth empieza a levantar algunas espigas de un campo que va a ser de ella. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que anotarse? Pero qué interesante, ¿no? Lo que hace Dios. Porque esta mujer que comienza a creer en Dios, aunque era de otro pueblo, de otra nación, se va a encontrar sin saber en un lugar donde Dios la va a poner para restaurarla, para rescatarla, para redimirla, y junto con ella a Noemí. Pero es Ruth la protagonista, la que significa compañera. Dios te trae a vos y a mí, a su pueblo, para bendecirte. Para bendecirte. La otra ley, muy interesante, para los que les gusta leer, después véanla, están los libros. Y uno dice, ¿para qué leer Deuteronomio, Levítico, Número? Bueno, ahí están las leyes. Una ley llamada Levirato y del Goel, ahora le voy a mencionar. Que tenía que ver que cuando Dios, previendo el corazón del hombre, la maldad del hombre, Dios se adelanta siempre, viendo lo que podía llegar a pasar aún en la tierra prometida de la promesa conquistada por el pueblo de Israel, pero como el corazón del hombre es como es, en el tiempo, y alguna vez lo mencionamos, que fue Salomón, el sabio Salomón, el que empezó con la esclavitud dentro del pueblo de Israel. Interesante, ¿eh? El sabio Salomón fue el que dijo, no, apretemos más, y después vino el hijo y dijo, apretemos más todavía. Así que la esclavitud comienza ahí. Ahora, Dios había previsto que en las leyes, como la de jubileo, que no podía pasar muchos años. Si por una deuda, allá la cosa era muy sencilla, ¿viste? Bueno, ahora vienen los abogados, pero en aquel tiempo vos podías dejar en garantía un hijo por la deuda. Y era esclavo de esa persona. Pero esta ley, la ley del levirato, permitía que después de cierto tiempo ese hijo fuese rescatado de esclavo. Podía ser por la propia familia o podía ser por algún familiar, que era el Goel. El Goel es el pariente que rescata. Pero también era aplicado a la situación de las viudas, como Noemí. Y Ruth, en este caso, más que Noemí. Aquí tenemos una viuda sin hijos, que eso también estaba en la ley, porque si no había hijos, no había proyección, no había descendencia. Una viuda sin hijos, el pariente más cercano del marido fallecido podía rescatarla, redimirla, casándose para que tenga protección y que tenga descendencia. Otra vez, estamos hablando de un tiempo y de una cultura. Si ahora vos no te juntás ni a comer con la cuñada, menos va a ser esto. Pero la ley prevía esto, que Ruth encuadra en esta situación. Es viuda,
no tiene hijos, y de alguna manera era redimir el nombre del que había fallecido. Entonces el pariente más cercano, decía la ley, podía redimir a la persona, redimir la tierra, redimir su nombre y darle continuidad al nombre, en este caso, del marido de Ruth, para que hubiese descendencia y protección. El Goel era el redentor, el que rescataba. Y es interesante en el relato, ¿no? Si no lo leíste ya, hoy estábamos en eso. Si no lo leíste ya, lo puedes leer después. Que vos se enamora de Ruth. No quedó solamente en quién es esa chica que está allá, ¿viste? Que después dijo, no le den solamente una bolsita, denle un montón, ¿viste? Se arrancó la cosa. Puso generoso vos porque le había echado el ojo. Y él decide rescatar. Y hace él es Goel. Y entonces, ¿qué decía la ley? La ley decía que el pariente más cercano debía redimir a la viuda, redimir la tierra, redimir su casa, hacerse cargo de todo, que era la manera y poder tener un hijo para darle descendencia al al pariente que ya no estaba. Es en ese contexto de la ley. Hay que entenderla. Pero resulta que cuando se ponen a averiguar, porque acá como no había escribanías todavía, era un conjunto de ancianos los que decidían esto. Había que presentar delante de los ancianos y resolver la situación. Resulta que aparece otro pariente más cercano que vos. Y dice el pariente, yo quiero redimir la tierra, quiero hacerme cargo. Había un terreno, parece, había un terreno ahí dando vuelta, y por un terreno algunos hacen cualquier cosa. No, pero cuando le dijeron está también Ruth, no, cedo mi derecho, dijo el pariente. Y ahí le tocó a vos, y vos hizo cargo. Esto es una figura, otra vez vamos a la iglesia. Las personas que se alejaron de Dios, de la casa de Dios, de la provisión de Dios, de las promesas de Dios, del pueblo de Dios, ¿no necesitarán también un Goel que los busque, que se acerque, que los rescate, los vuelva otra vez al lugar? Sumamente interesante esto. Y todo iba a ser restaurado, el nombre, la casa y la tierra. La idea de Dios siempre es restaurar todo. La idea de Dios es esa. Luego, dice el relato, vamos a leerlo, Ruth y Boaz se casan y tienen un hijo. El hijo se llama Obed, significa adorador. Y va a ser el abuelo del mayor adorador. ¿Quién me dice ahora? Moisés me dice uno, no. Obed, en una oportunidad, le dice a un amigo mío, fulano, no lo voy a nombrar porque el país es chico. ¿Quién fue el discípulo amado? Moisés. No, el discípulo amado. Pedro. Déjalo. No hubo caso. Bueno, el mayor adorador en la Escritura, el rey David. Obed fue padre de Isaí, abuelo de David. Capítulo 4, versículos 14 y 15. Termina ahí la redención total, el rescate. Es apasionante la historia, entendiéndola. Versículo 13 vamos a leer, del capítulo 4, al final. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, tuvieron relaciones, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama, Ruth. ¿Cuántas nueras aman? Otro tema.
y es de más valor para ti que 7 hijos. Era buena en el concepto del pueblo, Ruth. Dice, tu nuera que vale más que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Ahora Mara vuelve a llamarse Noemí, porque Dios la sacó de la amargura y la restauró. Para que estas cosas ocurran en muchas personas, hace falta también un Goel, una Goel, alguien que se juegue y vaya a buscar aquel o aquella que habiendo conocido a Dios, habiendo sido parte, uno no sé si uno deja de ser hijo o no, creo que no. Uno empieza a perder identidad, porque se aleja de la casa, lo que le pasó al hijo pródigo, se alejó de la casa, seguía siendo hijo, pero estaba en cualquiera. Ahora, lo que vemos acá es como Dios rescató, redimió, volvió otra vez a restaurar. No sé cuál sea tu situación, Dios la conoce. Y la idea de Dios es restaurar. Así que vamos a orar. En este día que también participamos de estos símbolos que nos recuerdan la muerte de Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Si has estado lejos de Dios, no te voy a decir lo que te pasó si vos lo sabes mejor que yo. Hay que volverse a Dios. Empezar otra vez. Empezar otra vez. Porque la idea de Dios siempre ha sido bendecirnos. Siempre. Nosotros nos vamos. Pero también le dice Dios al pueblo a través de Jeremías en otro tiempo de su historia de estar lejos de Dios: si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. Hoy nos dice lo mismo. Si vos te volvés a mí, dice Dios, yo me vuelvo a vos. Arrancamos otra vez. Vamos a orar. Hacé tu oración ahí. Pero también puede pasar que pensemos en la iglesia, más allá de las cuestiones personales. Y no dejes de mirar esto como iglesia. Hay personas que necesitan que alguien vaya, que alguien les hable, que alguien les recuerde. Necesita alguien que redima, alguien que sea el representante o la representante de Dios para esta persona, como lo fue vos. Acá estamos, Señor. Vos que conocés a cada uno, seguramente hay entre nosotros personas que han estado lejos de vos. Y vos lo sabes bien, y ellos lo saben bien. Ahora, tu amor no ha cambiado, Señor. Tu amor no ha cambiado. Tu amor sigue estando. Las malas decisiones, como las de Elimelec, a veces nos han llevado a una tierra extraña, lejos de vos, lejos de tu protección y lejos de tu pueblo. Pero no hay nada mejor que volvernos a vos y volvernos a tu pueblo. Señor, yo te ruego que tu amor de Padre sea notorio en esta noche. Tu abrazo de restauración, de perdón, de empezar otra vez. Porque no importa, Señor, hasta dónde hayamos caído.
Si nos volvemos a vos, vos te volverás a nosotros, dice tu palabra, y lo creemos. Creemos. Espíritu Santo de Dios, trata con cada uno, Señor. Pero también en nosotros como iglesia, Señor, danos esto. De mirar, de seguir atentos, de seguir orando, insistiendo. Que no hayamos quedado en 2 domingos atrás cuando hablamos del deseo tuyo, Señor. Sino que sigamos buscando a aquellos que siendo tus hijos hoy están lejos de vos, de tu casa y de tu pueblo. Al acercarnos a tu mesa, Señor, recordamos lo que le dijiste a los discípulos la última noche que estarías con ellos, antes de morir. Intensamente deseado estar con ustedes. Este es el día. Este es el día. Yo te ruego, Señor, que vos muestres tu amor, tu bondad, tu generosidad, tu poder en aquellos que se sienten desprotegidos, que están desalentados, en aquellos, Señor, que aunque pueden aceptar intelectualmente que vos los amás o que las amás, pero no pueden, no se consideran merecedores. Y entonces terminan rechazando tu amor por no considerarse merecedores, pero es una mentira. Porque si es por merecimiento, ninguno de los que estamos acá merecemos nada. Vos, por eso moriste, Jesús, en la cruz, para ocupar nuestro lugar de condenación. Y ahora a través tuyo, el Padre nos acepta como hijos. Eso es creer en eso. Y así como Ruth nunca se imaginó que vos estabas detrás, Señor, moviendo las cosas como vos las sabés hacer, quizá hoy haya entre nosotros personas que no sepan que vos has estado moviendo algunas cosas para que ellos puedan encontrarse con vos, Señor. Te rogamos que te muestres. Que restaures, que vuelva nuestro corazón hacia vos, Señor. Date un tiempo ahí para hablar con Dios. Ryan Litzel.